cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él. Quiero cantar una canción de alegría y de amor, de amor. Mucha gente hoy está cantando, le cantan al amor y le cantan a la mujer, le cantan al vino y le cantan al placer. Yo levantaré mi voz para cantar para aquel que me da amor y libertad. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. En el mundo existen muchos cantos, canciones que levantan y hay canciones que hacen caer, canciones de alegría y otros cuantos de dolor. Entre esas canciones que se oigan y cantar para aquel que me da de su felicidad. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor, de amor. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor. Quiero cantar una canción a Dios. Quiero cantar del amor que me ha dado a mí. Quiero decirle que mi amor es para Él y cantar una canción de alegría y de amor. La, 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 la. Buenos días, queridos hermanos, qué gusto saludarles. ¿Cómo han pasado? ¿Cómo han estado? Un fin de semana relativamente para descansar, porque sí hemos tenido actividades, hemos tenido cosas que hacer, preparar. Gracias a Dios por el culto de ayer, que tuvimos tanto a los adultos, los niños. Estamos agradecidos a Dios en esta mañana, que es el segundo día de la semana y laboralmente se inicia este lunes. Gracias a Dios por el tiempo que nos da, el tiempo que podemos compartir. Hoy día estamos ya, esta semana termina, este mes de agosto, terminan las vacaciones y los niños entran otra vez a clases. Se está ya preparándose todo para lo virtual, para lo que es el tema de
de las matrículas, todo, una nueva etapa. Quizás en parte ya no les coge de nuevo, pero inicia el año en la mayoría de los casos en virtual. Bienvenidos y bienvenidas, un saludo a todos los hermanos y hermanas que ya están conectándose. Esperamos y anhelamos que todos estén ya listos para compartir este tiempo devocional. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios, hay mucho por lo cual pedir, y les invito a que inclinemos nuestros rostros para orar a Papito Dios, ¿sí? Padre, te damos gracias por esta mañana, porque nos das la vida, la salud. Nuevamente, Señor, con la bendición tuya, Señor, iniciamos este segundo día de la semana para nosotros, tus hijos, y el primero laboral, para pedirte, Señor, Padre Santo, derramarnos a ti, buscarte a ti, Señor, cada mañana. Señor, te ha placido darnos este tiempo durante estos meses, Padre, que no hemos descansado en buscar, Señor, tu rostro, ahora más que nunca, que estamos en una vigilia y oración de la palabra, y, Señor, saber discernir los designios tuyos, eh, percibir la obra de tus manos en este juicio, disciplina y prueba que nos has mandado, tanto de la pandemia como en lo económico. Sabemos, Padre, que usted tiene el control de todo. Y por eso, Padre, nos rendimos a ti y le ponemos en tus manos nuestras vidas, Padre amado. Agradecidos por su bondad inmensa, porque nos ha hecho partícipes, Señor, en su gracia, de la vida, del maná, de la palabra, en medio de todo. Usted no ha faltado, no ha fallado. Le agradecemos, Señor. Bendito seas, Papito amado, por manifestarte con poder. En tus manos ponemos nuestras vidas, en tus manos ponemos, Señor, nuestro corazón, en tus manos ponemos nuestro ser. Danos la fuerza, Papito del cielo. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros hierros, perdónanos por haberte faltado, por haber, Señor, cometido ese pecado, ese error. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, en tus manos ponemos este día, nuestras vidas, la familia, nuestros niños. Ayúdanos a crecer cada día, a madurar, a dejar lo malo y a hacer lo bueno. Ayúdanos a discernir entre lo que es lo santo, lo puro, lo sagrado, lo profano, lo que es tuyo, lo que no es de ti. Ayúdanos a ser sabios para tomar decisiones, porque es ese clamor el que tenemos. Papito, ahora más que nunca que se ha agravado la situación económica de cada hogar, Señor, nosotros clamamos para que nos des luz, sabiduría para saber qué hacer, cómo resolver, Señor, estas situaciones. Y por eso es que estamos aquí delante tuyo, clamando día y noche. Asimismo, dándote gracias por la iglesia que nos has congregado, la iglesia Bautista Roé, que es la iglesia, Señor, donde tú, Señor, desde hace 11 años, Señor, estás siendo Padre partícipe, haciéndonos partícipes de tu comunión, de la unidad en el Espíritu, y a pesar de tantas pruebas no nos has abandonado. Oramos por la iglesia Betania, Madre, porque de ahí salimos, Señor. Que usted la guarde, la bendiga. Guíe, Señor, al pastor y también a los líderes de ahí. Oramos por cada iglesia, Señor, que salió, Padre, de esta iglesia amada, que tú nos permitiste ver cómo se fueron formando y floreciendo la iglesia en Guayabamba, en Cayambe, Guamaní. Oramos por sus pastores, Marquito Chicaiza, Santiago Velasco, Adrián Muñoz, en Sangolquí, Pastor Hugo Jacome, Señor, el pastor Miguel Peña. También oramos, Padre, por la iglesia. Mi Dios bueno, mi Dios precioso, que usted nos permitió ver también florecer en Ibarra, el pastor Juan Pablo Guaña. Señor, cada iglesia, mi Dios, que usted nos dio ese privilegio en Yaruquí, Señor. Oramos por el pastor Huguito, Señor, también
Padre Santo, por cada uno de ellos, por las iglesias, oramos por las iglesias, Señor, todos nuestros amados pastores de las iglesias, igual que se abrieron en Calderón, en la Unión, los hermanos Víctor, Tito Medranda, Miguel Peña, Miguel, oramos, Señor, por la iglesia en Calderón, Señor, por Fernando Herrera, Señor. Oramos, Padre, porque usted se manifieste en cada uno de ellos, Señor. Esas iglesias que por gracia suya se abrieron. Oramos, Señor, por las familias, por esas iglesias, Padre. Oramos también, Padre, porque usted sea proveyéndoles el sustento y también un terrenito a las que no tienen todavía, Señor, a las que no tenemos. Yo sé que usted es fiel, poderoso y no fallará, no faltará para sus hijos, Señor. No faltará. Usted es fiel. Proveerá todo lo necesario. Solo quiere mirar nuestro corazón, Señor. Por eso le pedimos que sea manifestándose con poder y en poder, Señor. Te alabo, Padre, te alabo, te glorifico, Señor. Y pongo en tus manos, Papito del cielo, también la vida de mis hermanos amados y hermanas de la iglesia, Roé, sus hogares, nuestros hijos, nuestros jóvenes, niños, los padres, las madres, los esposos, esposas, los ancianos, nuestros abuelitos, abuelitas y la familia entera, para que usted haga la obra, Señor, sobre todo que el corazón de cada uno, amado Dios, esté con ellos, esté obrando para formar esas familias firmes que nosotros estamos, Señor, anhelando ser, esas familias de adoradores, esas familias que te honremos, Señor, con nuestras vidas. Yo tengo fe de que cada hogar, Señor, será fortalecido, aún en medio de la crisis económica, aún en medio de todo, de la enfermedad, usted no dejará a sus hijos desamparados, Señor. Por eso te agradecemos, porque no has faltado un pan, un techo, un vestido. Te clamo, Señor, para que usted, mi Dios, siga fortaleciéndonos a la iglesia, los ministerios, la directiva, Señor, los diáconos, los coordinadores. Te clamo, oh Dios, porque usted se manifieste con poder en las necesidades, en el trabajo, en la salud, poniendo la mano sanadora, Señor, en cada uno de mis hermanos y hermanas. Poniendo esa manito preciosa, Señor, esa mano sanadora, esa mano restauradora, poniendo, Señor Padre Santo, ahí la provisión, porque ahora más que nunca, Señor, te pedimos que nos fortalezcas, te pedimos que nos animes, nos levantes como pastor de pastores, Señor, como dice el Salmo, que nos lleves en las alturas, que hagas nuestros pies como de venado, como de gacelas, que vamos, Señor, Padre, en las alturas, en seguridad. Tú nos aseguras, Padre Santo. Te clamamos, Señor, por este país, este mundo. Te clamamos, Padre, porque este país, Señor, pueda ver, Señor, la luz en ti, porque, Señor, en vano, Padre Santo, cada año, cada etapa, Señor, de este país se agrava más la situación económica. Señor, mientras no clame este pueblo al verdadero Dios, no al falso, Señor, sino al verdadero, va a ser difícil, Señor, que este país salga de la crisis que vive. Sí, hablaban de una maldición de este país en la política, pero nosotros no creemos en esas maldiciones, sino, Señor, en los malos gobiernos, en las malas actitudes, en la codicia, en la avaricia, Señor, lamentablemente en la corrupción que año tras año ha vivido desde la época republicana de este país. Señor, pero nosotros tenemos y confiamos en un Dios vivo, que tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Como están alto las alturas, así es tu misericordia, Señor. Y por eso pedimos por este país, porque usted se manifieste, Señor. Oramos, Padre, asimismo por Argentina,
Señor, porque ese país también golpeado económicamente por Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. Oramos, Señor, por Ecuador, oramos por Panamá, Haití, República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala. Oramos, Señor, por las islas del Caribe, oramos, Señor, por México, Estados Unidos. Haga la obra en ese país, Señor, que están pronto a tener elecciones, Señor, en noviembre. Dirige esa nación, Señor, obre. Otrora, Padre, el semillero también que vino trayendo acá, Señor, a Latinoamérica la palabra, ese país, Señor, para que haya una unidad. Te clamo, Señor, por Canadá, te clamo por Portugal, España, por Italia, Señor, donde está nuestra familia. Te clamo, Señor, por España, donde están nuestros amigos, hermanos, familiares en Italia, Pastor Héctor Kini, mi mami, mi familia, mis hermanos, hermanas, sobrinos. Haga la obra, Señor, ahí, por las familias nuestras, la hijita de nuestra hermana Martita Carrera en Bélgica, Jofre, Señor, la hijita de Laura Carmen Cusco, el hijito, Señor, te clamo, Señor, por María José, que está en España, te clamo, Señor, por Esteban, que está en Argentina, y cada una de nuestras familias que están en el extranjero, Señor, el clamor nuestro es por ellos, por los hermanos en Cristo, por la iglesia en todo el mundo. Oramos por Europa, Señor, oramos por Asia, por China, Rusia, por Medio Oriente, especialmente Israel, el país, Señor, nación que escogiste tú para hacer luz, Señor, que ahora está, Padre Santo, nada más estamos esperando la Shalom universal. Instaurarás, Señor, tú a partir de ahí como testimonio. También te ruego por África, India, Australia, Oceanía, Islandia, por todos los países del mundo, la humanidad entera, Señor, para que quiten lo vano, Señor, lo que es temporal, efímero, y busquen el reino de Dios. Que sepan, Padre Santo, que no es solamente lo material, no es solamente lo material, Señor, sino que hay un Dios vivo, al cual tendremos que rendir cuentas, y el cual nos ama y envió a su Hijo para morir por todos. No hay distinción de raza, cultura o nación. Clamamos, Señor, para poder seguir adelante en este peregrinaje, y clamamos para que usted se manifieste, Señor, con todas estas peticiones, pero sobre todo anhelamos estar en comunión con usted, con nuestro único Dios, nuestro Padre, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Ponemos en tus manos también este tiempo, la palabra, que nos guíes, que nos sustentes, que nos orientes, que nos des sabiduría, luz, a través de tu Santo Espíritu, y entenderla y comprenderla para ponerla por obra. En el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Papito del cielo, nuestras vidas y este tiempo, y te alabamos, y en ese precioso nombre oramos, que vive y reina por los siglos de los siglos, el cual es Dios nuestro Señor Jesucristo, la honra y la gloria. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo. Estamos orando porque Dios haga esa obra, amados hermanos. Hoy día tenemos un lindo texto. Acompáñenme a Juan 9, el Evangelio de Juan capítulo 9, por favor, se me acompaña. El Evangelio de Juan capítulo 9. Vamos a leer, este es un texto, es un tema muy largo, son 41 versículos. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Sí, ya estamos clamando, Marcita, que Dios haga esa obra, que haya fuentes de trabajo, estamos clamando. Dios hará la respuesta. Estamos clamando por trabajo, día y noche, por ello. Amén. Vamos a ir entonces a Juan 9, son 41 versículos. Vamos a ver, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Vamos a ver ahora por partes, porque es muy lindo estudiar este texto, y lo vamos a hacer de a poco, despacito, porque es profundo. Solamente vamos a leer del 1 al 5, ¿sí? Vamos a leer del 1 al 5. La palabra de Dios dice: mientras pasaba Jesús,
vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, leemos en su nombre la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Voy a volver a leer. Mientras pasaba Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó ni tampoco sus padres, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Me es preciso hacer la obra del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, luz soy del mundo. Bendita palabra de Dios. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Guíanos en tu Santo Espíritu, Papito del Cielo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y quienes nos están escuchando a través de este medio, este texto es muy profundo. Ustedes pueden ver que en el contexto de este texto, nuestro Señor Jesucristo estaba sanando, estaba haciendo la obra, estaba enseñando y sobre todo estaba discipulando y estaba dándonos como a nosotros, estaba dando esa instrucción y esa enseñanza a la par que hacía la obra. Él pues estaba formando a sus discípulos y sus discípulos pues le preguntan por esta situación, esta circunstancia. Aquí vamos a ver algunos aspectos. El primero es que el discipulado de nuestro Señor Jesucristo, la enseñanza es en el camino, es en el diario vivir. Por eso en la cotidianidad es que encuentra este ciego o esa persona con flujo de sangre o se encuentra esos 10 leprosos. Ustedes ven que es en el camino y sobre todo aquí vamos a ver la formación de este discipulado, de sus apóstoles, para que ellos puedan entender lo que es la obra, como ahora estamos entendiendo nosotros, sus discípulos, sus siervos, sus esclavos. El discipulado es muy importante para la vida cristiana. No puede haber evangelización sin discipulado. Y por eso cada día estamos nosotros en este contexto entendiendo. Vamos a ver que hay un personaje aquí. El personaje primero son los discípulos, nuestro Señor, pero también una persona que está ciega. La pregunta de ellos dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Entonces, en el tema de esta realidad, pues obviamente tenemos que entender por qué ellos entendían esto. Porque según la tradición judía y según su doctrina, digámoslo así, que no estaba tan correcta, porque ya vamos a ver algunos textos, ellos pensaban que las personas que tenían, se acuerdan, problemas de salud o caían en desgracia es porque estaban en pecado. Pero la connotación en este caso es que no solamente decían que estaba en pecado, sino que había heredado un pecado. Ahora la pregunta es, ¿quién pecó? Si él o sus padres. Porque acompáñenme a Éxodo 34:7. Éxodo 34:7, por favor. Vamos a ver Éxodo 34:7. La palabra de Dios nos dice así en Éxodo 34:7. La bendita palabra de Dios dice así en Éxodo 34:7. Dice, sí, Éxodo 34:7 dice. Dice, desde el 6, por favor, podemos. El Señor pasó frente a Moisés y proclamó, Señor, Señor, oh Yahweh, Yahweh, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que conserva su misericordia por 1000 generaciones y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Entonces, si usted ve, había esa doctrina, ya este tiempo ya no cabía, porque ellos pensaban entonces que primero, las enfermedades eran producto del pecado, segundo, que había una maldición generacional. Y entonces esta pregunta de los discípulos, Señor, ¿qué es lo que
qué dices tú acerca de esta condición de esta persona? Entonces, nuestro Señor les dice que no es que este pecó ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que la obra de Dios se manifestara en él. Y obviamente, porque ya no estaba en contexto el pecado generacional. ¿Por qué? Vamos a abrir Jeremías 31:29. Jeremías 31:29. Vamos a ver, por favor. Jeremías 31:29. Vamos a ver. Ya. Ok, Jeremías 31:29. La palabra de Dios dice así. En aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada cual morirá por su propio pecado. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias sufrirá la dentera. ¿Sí? El 33, el 31. Aquí vienen 10, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, porque pondré mi ley en su corazón y escribiré en su interior mi ley. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí ya hay una connotación muy diferente a ese aspecto de si nació generacionalmente con el pecado. Ahora el asunto es que nuestro Señor está diciendo que ese ya no es el asunto. Ahora, quiero que veamos Ezequiel 34:7. Ezequiel 34:7. Antes leímos Jeremías 31:29 a 33 y ahora vamos a Ezequiel 34:7. La palabra dice así. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor, dice, ¿no es cierto? Sí. Vamos a ver. Ezequiel. Sí, dice la palabra del Señor. Por eso, oh pastores, oigan la palabra del Señor. Dice, vivo yo, dice el Señor Dios, que por cuanto mis ovejas fueron expuestas a ser robadas o ser devoradas por las fieras del campo, por no tener pastor, ¿no es cierto? Estamos en ese, perdón, estoy mal. Es Ezequiel 18:20. Ay, ténganme paciencia. Ezequiel 18:20. Ese es. Ezequiel 18:20. Estaba confundido con Éxodo. Ezequiel 18:20, la palabra de Dios dice así. Ezequiel 18:20. El alma que pecare o que peca, esa morirá. El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Vuelvo a repetir, Ezequiel 18:20. El alma que peca, esa morirá. El Hijo no cargará con el pecado del Padre, ni el Padre cargará con el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la injusticia del impío será sobre él. Entonces, cuando hace la pregunta de los discípulos, como usted puede ver, amado hermano y hermana, ya para ese contexto, ya no estaba, digamos, en aplicabilidad el asunto del pecado generacional. Porque obviamente estamos viendo que Dios nuestro Señor Jesucristo dice, ni Él ni sus padres. ¿Ok? Ahora, aquí vamos a ver otra enseñanza muy importante. Cuando dice ni Él ni sus padres, entonces, esta enfermedad, primero, ya no es vigente el tema del pecado generacional, ya está aclarado. Dos, Él no ha pecado. Entonces, esta enfermedad es de prueba. Por eso dice, no es que este pecó ni tampoco sus padres. Entonces, obviamente, el asunto de esta enfermedad no tiene que ver ni con pecado generacional ya aclarado, ni que él ha pecado, porque Dios sabe por qué le mandó esa prueba. Él es Dios, a la parte que es Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor que está ahí. Entonces él sabe que este hombre no es por el pecado que tiene esta enfermedad. ¿Se acuerda que dijimos que sí? Hay
hay enfermedades que son productos del pecado. Obviamente que a través de esa experiencia, pues de esa realidad, Dios le pone una disciplina o una prueba o lo que sea para formar y que deje ese pecado. Obviamente eso ya hemos hablado, pero en este caso ni uno ni otro. Pero estamos hablando entonces de esta enfermedad que nació para probar. Quiero decirles algo. Yo he predicado esto en otras ocasiones. Cuando una persona nace, perdón, cuando hay un proceso de embarazo de una criatura, ahora existen exámenes, existen estudios que hacen investigaciones para saber cómo va a nacer el niño, cómo está el niño, cómo está el feto. Y de hecho la palabra dice, tu embrión vieron mis ojos y tú me formaste. Entonces, el proceso formativo, digámoslo así, formativo de, de un ser que está en gestación en el vientre de una madre, Dios lo ve, Dios sabe lo que está pasando y cómo está esa criatura. Por eso es que cuando es la pregunta de los discípulos, o sus padres, y él dice, no, él no nació porque es de nacimiento, recuerda. Entonces existe ahora esos exámenes para determinar si va a haber alguna complicación o afectación al feto, al ser que se está formando, ¿sí? Y analizarlo, ¿ok? Y el encontrar de pronto una causa hace que muchas de las personas, y eso es en la bioética o en la ética, ¿qué hacen muchas personas cuando el doctor o alguien les dice, mire, su hijo está, si este examen determina que va a tener lamentablemente una malformación? Entonces, una malformación. Y ahí el hombre ha hecho esto, lo que se llama la eutanasia, significa que va a, amados hermanos, deciden, en algunos países hay esa ley, de tener o no tener el niño, o antes que nazca, o en el proceso primario, matarlo, abortarlo. Y aquí la lección. Vamos a abrir Salmo 139, Salmo 139, 13. Salmo 139, 13. ¿Se acuerdan que les estaba diciendo acerca de esta realidad? En el Salmo 139, 13. Hablan por favor sus Biblias en el Salmo 139, 13. La palabra dice, ¿ya lo tiene? Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos. A pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra, tus ojos vieron mi embrión. Y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Esa es la omnisciencia de Dios, Él lo conoce todo. Y Él vio formarnos, entonces Él vio formar a esta persona, volviendo a nuestro texto de Juan 9. Él vio formar esta persona que nació, iba a nacer ciego de nacimiento. Entonces, cuando una persona, una familia, una pareja de esposos, una mujer, sabe de que va a tener
esa criatura una malformación, ¿qué decides? ¿Lo matas? ¿Lo tienes? ¿Lo abortas? Y la respuesta un poco para que cada cual tome pensamiento en ello está en el versículo de Juan 9, 3. Acompáñenme a Juan 9, 3, al texto que estamos leyendo. La palabra de Dios dice en Juan 9, 3. Respondió Jesús. Juan 9, 3. Aquí podemos tener una respuesta respecto a acá, porque es Dios quien sabe y formó cada criatura. Pero dice, sea que sea producto de lo que sea. A veces dicen, no, producto de una violación, entonces hay que matarlo. No, miren lo que dice, Él vio todo, Él formó. Para los que piensan que por una violación y lo que sea, es una criatura que, ¿quién es la voz de Él? ¿Quién es la voz de esa criatura en un vientre para decir no me maten? ¿Saben quién es? Es Dios. Y a través de sus padres. Pero vamos a ver lo que dice Juan 9:3. Respondió Jesús, dijo, no es que éste pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Entonces aquí vemos claramente que la realidad de esta situación de la enfermedad, de las circunstancias, si nació de esta forma o de la otra, amados hermanos, dice claramente, para que las obras de Dios se manifestaran en él. Por eso es que, amados hermanos, acompáñenme, por favor, a Juan 9:34 mismo, el versículo 34 del mismo capítulo. La palabra dice, le contestaron diciendo, tú naciste sumido en pecado y tú quieres enseñarnos a nosotros, y lo echaron fuera. Mírenlo cómo rechazaban. Es como decir, como tú naciste en pecado, tú no eres nadie, tú no vales. Lo veían como una persona muerta. O sea, eso es desechar a la persona que cuando nace está en el vientre un ser humano en formación. Y se sabe que está mal, entonces no sirve. Eso es lo que hicieron en ese contexto los fariseos, porque los fariseos, eso vamos a ir viendo los días siguientes sobre este tema. Pero Jesús dice, no, por el contrario, fueron para que las obras se manifestaran en Él. Y eso está, amados hermanos, en Juan 11:4. Acompáñenme a Juan 11:4. La palabra de Dios dice en Juan 11:4. Al oírlo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí hay una profundidad inmensa cuando Jesús hablaba con las hermanas de Lázaro y ellas dijeron, ya está muerto, está enfermo Lázaro, tu amigo anda. Y él dijo, esperen un rato, yo sé cómo obrar. Y si esta enfermedad está ahí, no se angustien, no se desesperen, porque yo voy a manifestar algo. Y así está pasando en cualquier enfermedad, en cualquier situación. Si tu hijo nació con alguna afectación, síndrome de Down, o con alguna afectación de autismo, esclerosis, nació o está viviendo una enfermedad, es para que las obras de Dios sean manifestadas. Señor, que tus obras se manifiesten en esta criatura, en mí, en mi familia, con el sustento, la provisión para afrontar esta realidad. Entonces, si se da cuenta que el contexto de la crisis, ¿qué pecó? ¿Fue por pecado esta situación? Puede ser por un lado, sí, la pandemia, lo económico. ¿Es una prueba? Puede ser una prueba. ¿Es una disciplina? Puede ser una disciplina. ¿Es un juicio? Es un juicio. Pero Dios se va a manifestar. Cuando dice, para que las obras de Dios se manifiesten, estamos viviendo esta realidad. Y en el contexto de una enfermedad igual. Aún si hay leyes que están dictándose para asesinar a un niño,
que no tiene voz por sí mismo, porque todavía no puede expresar, aunque su madre lo puede sentir cómo se mueve. Cuando a veces dicen, este es mío y este es mío, ese no es tuyo, es de Dios. Y yo puedo hacer con lo que quiera, aún en el hipotético caso, que no tema a Dios. Pero ojo, en el humanismo y en el liberalismo y en el mundo actual, aparentemente de los derechos, ¿acaso esa criatura no tiene derecho? Porque solo hay un derecho, y el derecho de la madre, eso no es derecho. Porque si yo apruebo el derecho universal, entre comillas, es una falacia. El derecho de la madre a decidir. ¿Y cuál es el derecho de esa criatura, por favor? Aún en la ley de la conciencia, ley consuetudinaria, ley cualquiera que sea, ley social. ¿Quién es la voz de esa criatura? Como este ciego. ¿Quién es la voz? Para que él pueda decir, hey, yo necesito hablar. Es Dios que está hablando por esa criatura. Es Dios quien está clamando. Ese es un ser vivo. La palabra está clamando y diciendo, no mates, no asesines a ese hijo. Así sea producto de violación, así sea producto, yo voy a manifestar la gloria. Y lo ha visto cuántas madres que han pasado por eso. Y esos hijos han sido unos hijos excelentes. Cuando ha sido Dios el que ha tratado ese corazón. ¿Quién es la voz para esa criatura? Es Cristo, es Dios, es su palabra. Y es esa misma madre que puede decidir hacer lo correcto y decir, sea lo que sea, no lo voy a matar. Quizás yo y tú no estamos pasando lo que pasaste tú o lo que ha pasado esa madre y tú que me estás oyendo, alguien, quizás no estamos viviendo esa experiencia. Pero en cualquier circunstancia es tu decisión. Pero toma en cuenta lo que dice aquí la palabra. Que Dios quiere manifestarse, quiere justamente hacer ver al mundo que no todos son malos, asesinos, que no todo es malo, que no se solucionan las cosas desechando a las personas como que fueran trapos sucios, que tu derecho termina cuando el derecho del otro comienza. Y ese niño que está en tu vientre, no lo abortes, tiene un derecho él, no lo hagas porque te convertirás primero en asesino y también te irás en contra del derecho de la humanidad. Así de sencillo. Porque no pienses que solo tienes tú el derecho. Porque oigo de los derechos, oigo que Estados Unidos, Europa son el ejemplo de los derechos. Cuando yo veo que se vulnera todos los días. ¿Por qué? Porque cuando se habla del derecho, se habla de mi derecho, no del tuyo. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está la voz de ese niño que clama a gritos, no me mates? Es Dios. Porque Él es el defensor del huérfano y la viuda. Él es el defensor del desvalido. Y cuando dice desvalido, amados hermanos, cuando dice desvalido, es aquel que nadie tiene quien lo defienda. Y esa criatura que está en tu vientre, mujer o papá, familia, no lo mate. No lo mate. No lo mate. Piense, no asesine. Tiene un derecho. Amén. Proverbios 31:8, y anótelo, subráyelo por favor. Proverbios 31:8. Proverbios 31:8. Proverbios 31:8. Busque por favor Proverbios 31:8. ¿Sí?
Proverbios 31:8. Vamos a ver Proverbios 31:8. La palabra de Dios dice en Proverbios 31:8. Dice así la palabra bendita de Dios. Amén. Dice la palabra. Abre tu boca por el mundo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitados. ¿Sí? Porque Salmo 68:5 también. Abre tu boca por el mundo, o sea, habla, tú tienes la oportunidad de ser una voz en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Y vamos a ver Salmo 68:5. Salmo 68:5. La palabra de Dios en el Salmo 68:5. Salmo 68:5. Dice la palabra de Dios así. Padre de los, dice, desde el 4 lean por favor, dice, canten a Dios, canten salmos a su nombre, preparen camino al que cabalga sobre las nubes, del Señor es su nombre, alégrese delante de él, Padre de los huérfanos y juez de las viudas, es Dios en su santa morada. Es el Dios que hace habitar en familia a los solitarios y saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en sequedades. Amén. Entonces, ¿quién nos dice, amados hermanos? ¿Quién tiene voz? Es la palabra. Es Dios quien está haciendo esa voz por esos inocentes. Es Dios quien está dándonos a nosotros también la voz para también nosotros ser voz. Como dice la palabra, hemos leído, Él es el defensor, Él es el que habla por nosotros, su palabra. Esa palabra es justiciera y tiene poder, justicia y juicio. Y por eso, cuando a sus discípulos les enseña y les está dando esa formación en Juan 9 y les dice quién pecó, les dice ni ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Y eso es lo que Dios va a hacer con esa criatura, madre. No lo abortes, no lo asesines. Ese niño que nació, mamita, papito, no te despeches. Usted dice, pastor o Señor, usted no sabe lo que yo viví. Sí, puede ser que no, pero la palabra dice que Dios a ti te entiende, te comprende y va a hacer manifestar esa obra, pero debes creer. Tú eres la voz de tus hijos, tú eres la voz de esa criatura que está en tu vientre. Dios está reclamando por ellos. Y Él es un Dios justiciero. No asesines. Si tu hijo puede decir y oír, óyele, tú siéntele en tu vientre, tú sabes que se mueve, es un ser vivo. Y porque tal vez de pronto va a nacer con alguna situación de enfermedad, de afectación, no lo hagas, no tomes tú la decisión de asesinarlo, porque Dios así lo ha permitido y Él lo sabe, y es para que sus obras se manifiesten en ti, que Él va a hacer algo grande, algo muy grande en tu vida y tu familia. Amén. Y vamos a terminar ahí. Miren, solo hemos avanzado los cuatro versículos. Pero Dios es tan bueno que nos ha dado esta enseñanza a propósito de las situaciones que vemos.
Amados hermanos, vamos a orar por todas aquellas personas que están enfermitos. Vamos a orar por esas personas que nacieron con alguna situación, por los que están embarazadas a nivel mundial y los van a abortar porque dicen que por violación, por enfermedad no los quieren tener. ¿Quién es la voz de ellos? Es Dios y somos nosotros. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra. Porque esta palabra es poderosa, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas, la familia, y te damos gracias por la familia, te damos gracias por esas madres, esos vientres, Señor, que Padre Santo, usted ha puesto el milagro de la vida. Y a pesar de que muchos de pronto en el mundo, muchas mujeres están ahora queriendo, Señor, asesinar a sus criaturitas, te clamo en el nombre del Señor que aquí en Ecuador, en Quito y en el mundo, toques la vida de esas personas, para que no lo hagan, Señor. Que esa voz, esta voz, esta palabra sea la voz de ellos, esa palabra sea la voz, Padre Santo, de miles y miles y millones de seres humanos que están en ese vientre formados por ti y que están próximos en cada segundo. Señor, cientos de miles cada segundo, cada minuto. Cientos de miles de niños mueren en los vientres abortados, asesinados. Y muchos niños después son abandonados. Y muchos niños después son dejados, Señor, a la suerte de ellos. Pero tú, Señor, te clamamos para que pongas ahí una voz, la iglesia, nosotros, podamos atenderlos, podamos asistirlos. Señor, cuánto trabajo hay en la iglesia, cuánta obra hay que hacer, Señor. Ayúdanos a ser sabios. Danos, papito amado, ese lugar, no para que sea un lugar ostentoso, sino un lugar donde haya un ministerio que pueda atender la necesidad de estas criaturitas. Desde ya oramos, Señor, para que nos des esos espacios, ese lugar, para que donde los huérfanos, las viudas, los desvalidos, los desamparados, los que no tienen voz, tengan voz, los que han sido desechados, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra. Y sé que todo lo que estamos viviendo, Señor, no es porque tú eres malo, sino porque quieres manifestar la obra también, Señor, la obra preciosa y perfecta. Te quieres manifestar con tu poder para decir, yo soy Dios. Y probar esos corazones de sus padres y de nosotros en esta pandemia de coronavirus, en las circunstancias de enfermedad, en toda circunstancia. Clamamos por aquellos que están enfermitos, por sus familias. Clamamos para que me los sane y que tu obra se manifieste. Y en esta situación económica, Señor, que tú te manifiestes con poder, Señor, aún misericordioso Dios, a pesar de haberte fallado, quizás estamos en la prueba, en la disciplina. Tenga misericordia, Señor. En tus manos ponemos nuestras vidas. Te alabamos, te glorificamos. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Angelito. Dios me los bendiga grandemente. Dios me los bendiga grandemente. Un abrazo fraterno. Y vamos a continuar hoy noche. Bendito sea el Señor para seguir estudiando, analizando la palabra de Dios. No se olviden de estar orando. No se olviden de estar firmes. Oren mucho por su servidor. Yo oro por ustedes. Amén. Bendiciones. Hasta pronto.